Dios te bendiga, pueblo de Dios, amigo y amiga, hermano, bendiciones. Hoy día 11 de febrero, mira lo que está pasando en este momento en la ciudad de Ibagué, en Colombia. Una vez más, mira esto, pueblo de Dios, amigo, que se está manifestando. Mira esta franja, wow, 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 wow. Bendito Dios, bendiciones a las personas que se van a conectar. Mira este resplandor de fuego, pueblo de Dios, que Dios nos permite, y al mismo tiempo está pasando una franja que se está manifestando. Dios es bueno, Dios es bueno. Están habiendo señales, están habiendo situaciones que Dios está permitiendo hoy día. Wow. 11 de febrero. 11 de febrero, Dios nos está hablando. Wow, mira esto. Te lo alejo. Bendito su nombre. La Biblia dice que habrán señales. Es un resplandor muy hermoso. Ya se está viendo, ya se está yendo el resplandor. Se está yendo el resplandor muy hermoso que apareció. Mira esta neblina parece. Mira eso, mira esta forma. Aquí sobre la montaña encima, pareciera una montaña sobre montaña. Y tiene una forma de montaña sobre montaña, entre las montañas. Muy hermoso. Es claro que está muy distante. Está muy distante. Wow. Dios los bendiga a todas las personas que se están conectando en esta hora de la tarde. Bendiciones, bendiciones. Estoy mostrando lo que estoy contemplando. Mira esto, mira esa forma, me llamó mucho la atención. Y se vio un resplandor entre el medio, en las nubes, en esta zona de acá, ya se desvaneció. Pero, sin embargo, quiero darte una palabra para que tú puedas recibirla en esta tarde. Dios nos está hablando una vez más. Dios es bueno, grande en misericordia. Dios es bueno. Está viendo hoy día está viendo en estas últimas horas unas inundaciones muy tremendas, ¿sí? Está viendo mucho granizo en Argentina. Se está intensificando las inundaciones en muchas partes del Asia. Ha impactado muy intensamente el huracán, ¿sí?, hacia la zona costera de Australia. Se está precipitando mucha lluvia en Brasil, amén, en la parte de Río de Janeiro y en la parte de Sao Paulo. Esto ya el Espíritu Santo lo había revelado, lo había anunciado hace mucho tiempo atrás, hace más o menos 1 año y medio, 2 años. Sí, y van a venir situaciones más complicadas de inundaciones. Ha estado temblando en la parte de Bolivia. Amén. El Espíritu Santo decía que también temblaría Bolivia. Está habiendo muchos temblores en diferentes partes del mundo, pueblo de Dios. Pero en relación a esto yo quiero hablarte, amén, lo que he estado sintiendo en el Espíritu. La gente se pregunta, ¿cuándo, hermano, cuándo va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo? La gente se pregunta, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento de la iglesia? Sí, y mucha gente confunde, escucha esto, mucha gente confunde el tema del arrebatamiento
con las palabras que Dios habló y dijo. Amén, que ni siquiera los ángeles del cielo saben la hora, escucha esto, la hora ni el día. Sí, la Biblia dice que nadie sabe, ni los ángeles saben cuándo va a ser la hora ni el día, ¿sí?, que ha de manifestarse el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El mismo Señor Jesucristo, hecho carne. Dios mismo manifestado en carne, Él es el que se va a manifestar en las nubes. Entonces es un tema que muchas personas, digámoslo así, se dejan llevar por lo que escuchan, pero hay que escudriñar la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando le preguntaron al Señor, escucha esto, cuando le preguntaron al Señor, Señor, dinos, ¿qué señales habrán de tu segunda venida? Amén, eso le preguntaron al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor respondió y fue muy claro en decirles, mirá, que nadie los engañe. Mira lo que dice Dios, está poniendo énfasis a que usted, nosotros los cristianos, personas que vamos a conocer al Señor Jesucristo, o las personas que están en este proceso, que nadie te engañe, dice, que nadie te engañe. Sí, tienes que remarcar eso, o sea, que tienes que ser, ¿qué es lo que trata de decirte? Que tienes que ser muy cuidadoso, muy diligente, porque se levantarán, dice, falsos cristos, o sea, personas que se hagan pasar por Jesucristo, decir, yo soy el Cristo. Recuerda Francisco Miranda, hace mucho tiempo, hace unos años atrás murió, y él decía, ¿sí?, creo que era un nicaragüense o una persona de Centroamérica, y él decía que era el Cristo, que había venido, ¿sí? Y ahora que murió esa persona por decir esas cosas, de hecho que está en el infierno, de hecho que está en el antesala del infierno, ¿sí? Su esposa tomó la posición. Su esposa supuestamente ahora es la reencarnación del Cristo, sí, y muchos siguen siguiendo a la esposa. ¿Te das cuenta? Tremendo, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo ponía ese énfasis, decía, porque muchos vendrán en mi nombre, decía, ¿no? ¿Y cuál es el nombre del Señor? El Señor Jesús de Nazaret. ¿Por qué Jesús de Nazaret? Porque sería llamado el Nazareno. Ah, ¿por qué? Porque vivió un tiempo, recuerda que cuando Herodes, ¿sí?, como sabía el nacimiento del Mesías, ¿sí?, sabía eso, se le metió el diablo y quiso matar a todos los niños, ¿cierto? Quiso matar el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso mató a muchos niños, porque obviamente él pensaba que le iba a quitar el trono, ¿sí? ¿Te acuerdas? Y entonces, ¿qué pasó? Entonces se huyó, María y José huyeron al desierto, ¿sí?, hacia Egipto, porque el ángel le dijo que fuera a Egipto, ¿sí?, porque la Biblia dice que desde Egipto llamé a mi hijo, dice la palabra, ¿no? Y se había cumplido esta profecía. Y entonces, ¿qué pasó, pueblo de Dios? Fue a Egipto y después, cuando quiso regresar, cuando ya había muerto Herodes, tuvo temor porque había, digamos, había otro gobernador, pero al tener temor se fue a vivir ¿a dónde? Allá a Nazaret. Entonces tenía que cumplirse la palabra que sería llamado el Nazareno. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Te das cuenta? Entonces, amén. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas en estos tiempos, muchos espíritus de anticristo se levantaron. Amén. Durante muchos siglos, mucha gente ha querido, digámoslo así, han querido imitar al Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Señor nos decía, muchos vendrán en mi nombre, ¿sí? O sea, hacerse pasar. Por ejemplo, en Rusia hay un personaje también que se hace pasar por Jesucristo y vive en una aldea. Sí, y como la gente no lee, entonces piensan que como dice la palabra, ahí está escrito que todos tienen que vivir en los montes, ¿cierto? Y confunden las palabras y entonces comienzan a generar unas doctrinas de error y la gente cae. Y por la ignorancia de la gente sigue y son confundidos por esos espíritus de error. Y entonces allá en Rusia, en una zona, en un pueblo lejano, también se manifiesta un personaje que se hace llamar el Jesucristo. Y lo curioso, se viste como Jesucristo, a la antigua, ¿cierto? Y entonces hay espíritus de error, espíritus de anticristo. Al mismo tiempo también en el Brasil hay un personaje también que se hace pasar como ¿quién? Como el Jesucristo. Y ¿sabes qué? Y está rodeada de muchas mujeres que le sirven y están como una aldea también, digámoslo así, conviviendo y digamos, haciendo ver que él es el Dios y que a él tienen que servirle. Entonces también es un engaño para esa gente que le sigue a ese personaje. Y fuera de eso, escucha esto, también
en la parte, escucha esto, y esto es tremendo porque mira, si tú buscas en YouTube, hay una mujer, ¿sí?, que se hace llamar la Madre de Dios. Es increíble. ¿Y sabes dónde está esta doctrina errónea? Se encuentra en Corea del Sur, en la parte, obviamente la capital de Corea del Sur es Seúl, ¿sí? Allá engaña a miles, podría decirlo, y esta corriente de esta doctrina errónea está expandida en muchos países de Latinoamérica. Ojo con eso. Ojo con eso. Y ella dice, mucha gente cuando va a Corea del Sur, escucha, ¿sí?, esas personas que comienzan a acercarse a ella, comienzan a decir que experimentan algo hermoso que jamás en su vida experimentaron, ¿sí?, al tocar a la Madre de Dios, dice, o sea, a la madre, imagínate, tremendo que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, ¿cierto? Y muchos también son engañados. Y es tan grande esta congregación, amigo, hermano, ¿sí?, que todos piensan que esa mujer es Dios. Es increíble la apostasía, el engaño. Por eso el Señor Jesús decía, y vendrán muchos en mi nombre. Dice, y habrán que falsos profetas. Entonces, acá hay un tema muy interesante. Mire, el tema de los profetas, amén, el tema de los profetas también es un tema que tú necesitas escudriñar muy a fondo. Y sería bueno que se pueda tocar este tema muy a fondo, obviamente con la palabra de Dios, para que tú no te dejes engañar por ahí. Dicen, ¿no?, es que habrán falsos profetas, y todos se quedan con ese tema, que es que habrán falsos profetas, pero no saben distinguir quién es un profeta y quién no es un profeta. Y también dicen por ahí, ¿no?, como dice en la Biblia, ¿no?, y como muchos interpretan así, es que los profetas eran hasta Juan el Bautista. Sí, pero si tú escudriñas la Biblia, después del Señor Jesucristo había resucitado, tú lees ahí que Agabo, ¿sí?, en los Hechos, tú lees en los Hechos, dice que él era un profeta. Y ojo con eso, y estamos en el tiempo de Jesucristo, o sea, Jesús ya había que resucitado, y había que el tiempo de los hechos, el tiempo de la manifestación. Entonces, ¿por qué confunden y dicen que hasta Juan habría que haber los profetas? Y también narra en los Hechos, ¿sí?, que hay profetas en la Biblia, que 2 o 3 profeticen y los demás caen en las congregaciones. Y ya la iglesia estaba constituida antiguamente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que digamos, hay como espíritus de error metidos en muchos lugares? ¿Te das cuenta? Entonces hay que pedir dirección y confirmación al Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando llega el Espíritu Santo, amén, en cada persona, el Señor sella con su Espíritu Santo y le da dones. ¿Y estos dones son de qué? Don de sanación, de milagros, de profecía, ¿sí? ¿Dones de qué? Don de fe, ¿sí? Son dones muy especiales. Don de, digamos, de género de lenguas. ¿Y qué son los dones de género de lenguas? Es un don, wow. Es un don, wow, que Dios permite sabiamente y prudentemente en congregaciones donde verdaderamente está habiendo santidad. ¿Será que en estos tiempos habrá verdadera santidad en las congregaciones? Pregúntate esto. ¿Habrá que verdaderamente habrá esa santidad que se vive actualmente en una congregación para que se manifieste poderosamente? Puede que sí lo haya en estos tiempos, hermano, varón de Dios. Entonces, ¿hay dones de qué? De género de lenguas. ¿Y qué hay más también? Hay don de discernimiento de espíritus. Y hermano, ¿y cómo es ese don de discernimiento de espíritus? Es un don, escucha esto, es un don que Dios pone y tiene, digamos, unas operaciones extraordinarias, ¿sí? Unas operaciones que, como por ejemplo, uno de los dones, o sea, una de las capacidades de este don es, por ejemplo, ver cosas espirituales. Amén. Y que no todos tendrán la capacidad de ver cosas espirituales, si a menos Dios lo permite. Amén. Entonces es un don que trata a Dios. Entonces sí es verdad que Dios da este don a través de su Espíritu Santo en la profecía, o sea, don de profecía. Pero este don, escucha esto, este don de profecía, amén, que Dios permite, está sujeto, obviamente, está sujeto a lo que el Espíritu Santo guía, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y el Espíritu Santo nos revelará las cosas que habrán de venir. O sea que, hermanos, sí es verdad que este don puede usarse conforme al Espíritu Santo, claro, pero ojo con eso, este don tiene que estar sujeto, obviamente,
¿a qué? A las profecías mayores, o mejor dicho, a los profetas mayores. ¿Y cuáles son las profecías mayores? La palabra. ¿Te das cuenta? O sea que cuando si alguien que se para, escucha esto, frente a un altar, frente a una revelación que Dios da, si no está sujeto a la palabra, duda. Amén. Por eso es que siempre cuando tú escuches una revelación, tú tienes que confirmar en oración. La Biblia dice que si no se cumple lo que el profeta habla, no tengas temor de él. Amén. No tengas temor porque no ha hablado palabra de Dios. Por lo tanto, simplemente no temas. Simplemente lo que tienes que hacer, ¿sabes qué? Es orar por esa persona. Es orar para que Dios tenga misericordia de esos espíritus de errores que se están levantando. No tienes por qué juzgar a nadie. Amén. Porque de la manera que tú juzgas, Dios también te va a juzgar. ¿Te das cuenta? Entonces hay muchos errores que cometemos incluso los mismos cristianos, que tenemos que madurar en esas situaciones y tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para no cometer el error de caer en la tentación de juzgar a tu hermano, porque recuerda lo que dice la palabra. Amén. Escucha esto, lo que dice la palabra, que dice: no mires la pija que tiene tu hermano en tu ojo, mira primero la pina, examina primero la tuya. Amén. Es mejor poco hablar, amén, y simplemente pedirle al Señor que nos ayude, porque recuerda que estamos en el proceso de la salvación. Tú puedes tener todo el conocimiento bíblico, tú puedes tener el mejor ministerio que Dios te puede dar, tú puedes tener, digamos, el don extraordinario de sanación, hasta puedes tú caminar y levantar a los muertos, porque eso se va a manifestar con poder en estos tiempos. Pero ojo con esto, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Por eso el Señor Jesús en su palabra decía, escucha esto, wow, escucha, en aquel entonces vendrán muchos, amén, estén delante de mí, van a decir: Señor, pero en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos, y la gente resucitó, y usamos tu nombre. Y el Señor en aquel día les dirá, wow, ¿qué les dirá? Está en la Biblia: apartaos de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¿Eso qué significa? Que no necesariamente porque tú hayas usado el nombre de Dios, que no necesariamente tú hayas sido usado extraordinariamente en un púlpito, amén, no significan que tú, digamos, vayas a ser salvo. Para alcanzar la salvación, tú tienes que perseverar hasta el fin, manteniendo la mansedumbre, la humildad y sobre todo el amor. El amor. Porque si tú no tienes amor, de nada te sirve. Amén. De nada te va a servir, porque es lo que Dios busca. Corazones de humildad, de mansedumbre. Corazones que realmente estén, digamos, alabando a Dios. Pero si tú estás en contiendas, estás en chismes, estás juzgando, estás viendo lo que el hermano está haciendo, te sientes, digamos, orgulloso porque de repente estás sirviendo en un altar, de repente tú te sientes, digamos, que tienes las mejores cosas materiales, estás cayendo, te estás engañando a ti mismo. Amén. Porque Dios busca corazones humillados, corazones que estén dispuestos, amén, que estén dispuestos a humillarse delante de su presencia. Es lo que busca Dios. Entonces, como vienen estos falsos cristos, ¿sí? ¿Qué más dice la palabra? Que habrán ¿qué le decía el Señor Jesús? Habrán grandes terremotos, habrán pestes, hambrunas. ¿Qué más dice la palabra del Señor Jesús? Habrán grandes señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Y todo eso se está cumpliendo, pueblo de Dios. Todo esto está siendo manifiesto en estos tiempos con una mejor claridad. Y mira, analiza esto. Hay mucha gente antiguamente en el primer siglo que cuando el Señor Jesús había resucitado pensaban que ellos, amén, iban a venir que Jesús iba a venir en el primer siglo, y lo esperaron. En el siglo II esperaron al Señor, en el siglo III esperaban al Señor, y en cada época, ¿sí? Incluso imagínate en el tiempo de las cruzadas, en el tiempo cuando querían, digamos, tratar de querer conquistar Jerusalén, porque Jerusalén fue tomada muchas veces, pueblo de Dios, amigo y hermano.
¿Te imaginas cómo se sentían ellos? Pensaban que venía el Mesías. Imagínate en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Todos pensaban que venía el Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Y así muchas generaciones murieron esperando a Dios. Muchos siervos de Dios, muchos evangelistas, muchos pastores murieron esperando a Dios y no lo han visto. Amén. No han visto al Señor Jesucristo. ¿Y cómo yo te puedo asegurar, amén? ¿Cómo yo puedo demostrarte que realmente nosotros somos la última generación que vamos a ver al Señor Jesucristo venir en su nube? Fácil. ¿Sabes por qué? Porque están pasando acontecimientos que jamás en la historia han pasado. Por ejemplo, jamás en la historia, en los registros históricos, geográficos, en los registros, digámoslo así, sismológicos, en los registros, digamos, de la activación de volcanes, en los registros, digamos, de la condición de la Tierra, en los registros, hay poder, en los registros del Sol, en los registros de la Luna, en los registros, digamos, del sistema solar, jamás ha habido un movimiento, amén, un movimiento de señales y acontecimientos como hoy día lo estás escuchando. Amén. Jamás se ha visto, solamente, por ejemplo, en la época de la peste bubónica, sí, claro, en Europa hubo esa peste de la peste bubónica donde murieron mucha gente murió, pueblo de Dios, amigo y hermano, en ese tiempo de la peste, que fue el siglo pasado, o en el año 1800, 1900, ya no recuerdo ese año, pero hubo un tiempo que obviamente la gente también pensaba que iba a ser, digamos, el fin del mundo, o que de repente venía el Señor. ¿Te das cuenta? Imagínate en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, donde mucha gente, multitud de personas murieron. Y imagínate cómo se sentía el pueblo judío cuando eran, digamos, eran llevados en cautiverio, porque Hitler los quería asesinar a todos los judíos. ¿Qué pensaban? Que era el anticristo Hitler, ¿cierto? Lo que pasa es que Hitler no era el anticristo, sino que era un principado, un espíritu de anticristo. Así como otros gobernantes antiguos eran, digamos, espíritus, príncipes, la Biblia llama príncipes, ¿sí? Príncipes, digamos, que tomaban los cuerpos y hacían mucha mortandad, pero Dios lo permite para hacer cumplir su palabra, Dios lo permitía. Entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo toda esta situación, tú estás siendo testigo de todas esas señales evidentes. Mira, nunca en la historia, escucha esto, ¿por qué te aseguro que nosotros somos la última generación? Porque jamás en la historia humana, ningún presidente de Estados Unidos, jamás de los jamases, ni nadie del mundo, ningún gobernante del mundo, habló de hacer una paz con el pueblo de Israel y con el pueblo, digamos, de Palestina. Y entre comillas el pueblo de Palestina, porque ese pueblo de Palestina tiene una historia ahí acerca justamente de cómo se llamó a ese lugar, ¿sí? Que por historia los romanos llamaron esa parte, digamos, de la zona de Israel, Palestina. Y ellos piensan que es su pueblo. ¿Tú sabías que cuál es el pueblo de Dios? ¿Cuál es la región de todo Israel? Con decirte que toda la región de Israel le pertenece toda Palestina, incluso le pertenece la parte del Nilo de Egipto. ¿Te imaginas, pueblo de Dios? Todo eso le corresponde como herencia, y está escrito en la Biblia, al pueblo israelita. Justamente como se han apropiado toda esa gente árabe, ¿sí? Se apropiaron de las tierras de Israel, por eso que Dios va a restablecer ese orden. Entonces la Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice, cuando oigas de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina sobre ellos. ¿Sobre quiénes ellos? Ahí no dice que ellos van a hacer la paz, no lo dice, dice que cuando oigas. Entonces jamás de los jamases, en ninguna parte de la historia se ha escuchado de que esta paz, sí, se iba a hacer entre el pueblo israelita y, digámoslo así, los palestinos, que llamaron los romanos palestinos. En realidad no debería ser así, sí, eso es un gran engaño, que mucha gente piensa que es así, y que supuestamente hay una autoridad palestina. Entonces, al ver eso Dios, escucha esto, al ver eso Dios, que realmente están rompiendo una promesa, ¿sí? Un estatuto, digámoslo así, algo eterno, algo que es eterno, que le dio esa promesa a Abraham, amén, y a la descendencia de Abraham. Entonces, el ser humano, el diablo que usa a las personas que quieren romper eso, entonces, ¿qué viene? Destrucción sobre ellos y sobre los que quieren hacer ese acuerdo, israelitas, ¿sí? Entonces, por eso que Dios va a limpiar toda esa generación, van a entrar en cautiverio. Y escucha esto, el proceso
del arrebatamiento es justamente, amén, es justamente, escúchame, escucha esto y comparte este video para que tú entiendas cuándo va a empezar este proceso del arrebatamiento. Porque no lo digo yo, está en la Biblia. Por eso examina bien la Biblia, lee Lucas 21, Mateo 24. Dice allí, cuando tú veas a Israel, o sea, a Israel, a la ciudad santa. A ver, ¿cuál es la ciudad santa de Israel? Jerusalén. Jerusalén. Cuando tú veas a la digamos, a la Jerusalén, a la ciudad santa, rodeada de ejércitos, entonces sabéis, escucha esto, sabéis que ya ha venido que su fin, digamos. Sabéis que ya se va a cumplir que la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. El que lea, entienda, dice la palabra. O sea que hermano, cuando yo comience a ver que comienzan a rodear al pueblo de Israel, al país de Israel, específicamente comienzan a rodear a Jerusalén, ahí voy a saber que ya comienza la gran tribulación. Amén. Así es. Allí te vas a dar cuenta que comienza la gran tribulación. Por eso el Señor Jesús decía, entonces dice el Señor, cuando suceda eso, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Te das cuenta? Los que estén en el campo, digamos, no tome su capa, déjela. ¿Sí? Los que estén digamos, en las montañas, Dios comienza a especificar qué es lo que tú tienes. O sea, es como quien decir, prepárate porque vienen estas situaciones de dolores. Y ahí dice bien claro también en la palabra del Señor dice, y hay de las mujeres, escucha esto, hay de las mujeres que estén encinta en aquellos días, porque habrá gran tribulación como jamás en la humanidad haya existido. ¡Wow! O sea que hermano, que la tribulación comienza desde el pueblo israelita. Así es, amén. Porque ahí dice, y habrá gran tribulación y gran calamidad sobre la tierra. O sea que hermano, si dice que hay calamidad sobre la tierra, no necesariamente esta situación está ocurriendo a Israel, claro, pero mucha gente piensa que solamente es para Israel. Y eso no es verdad. Cuando la Biblia dice bien claro que habrá calamidad sobre la tierra. O sea, wow, es muy interesante, hermano, lo que estás hablando, claro, porque esto lo dice en la palabra. Y dice que, si tú esto comparas con el libro de Daniel, capítulo 9, que cuando venga el desolador, amén, porque recuerda que el Señor revelaba a Daniel, ¿sí?, 70 semanas, y estas 70 semanas, digámoslo así, había una semana, la última semana que consta de 7 años, amén, que en esa última semana aparecerá ¿quién? El desolador, amén. ¿Y qué dice la Biblia en Daniel? Que cuando aparezca el desolador, ¿quién es el desolador? Obviamente el anticristo, el impío, el hombre de pecado, el que va a querer cambiar los tiempos y las leyes, mejor dicho, el que quiere hacer un orden mundial. Amén, para que puedas comprender. ¿Qué dice qué es lo que va a hacer él? Él dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio continuo. ¿Cuál es ese sacrificio continuo? ¿Cuál es ese? Es justamente lo que hacen el pueblo israelita. Amén. El sacrificio continuo es lo que practican allá los israelitas, ¿sí? Lo que justamente están preparando. Ya tienen las vacas rojas para hacer todos los preparativos y para construir el tercer templo. Escucha esto, pueblo de Dios, amigo. El tercer templo. Y justamente el desolador va a quitar ese sacrificio continuo. Amén. Y justamente dice que cuando después, a la mitad de la semana, cuando quita este sacrificio, lo que está determinado para el desolador será con inundación. Ojo con eso, ojo con eso. O sea que hermano, cuando yo vea la señal que Israel es rodeada por ejércitos, el anticristo toma Israel, se apropia del tercer templo que es construido allá. Amén. ¿Y qué pasa? Se va a hacer pasar como Dios, ¿sí? Y los israelitas después se van a dar cuenta. Y desde allí Él va a quitar el sacrificio continuo, amén, para comenzar a hacer la persecución a la mujer. ¿Y quién es la mujer? ¿Quién es la mujer, pueblo de Dios, amigo? La mujer es el pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Cómo la tierra, escucha esto, ayuda a la mujer, como está en el capítulo 12 de Apocalipsis. ¿Cómo es que así la tierra ayuda a la mujer? Claro, porque la serpiente se le manifiesta y bota agua
bota agua por su boca y dice que se abre la tierra. ¿Eso cómo podemos interpretar? Interpretamos bíblicamente, amén, y por revelación del Señor, que en ese momento van a haber tierras y va a haber inundación. O sea que en esa zona del Mediterráneo, amén, en la parte de Israel, estas situaciones van a haber lluvia, van a haber inundaciones. Tú vas a ver eso en la noticia, vas a ver eso en la noticia, pueblo de Dios, en su tiempo, ¿no? En su tiempo cuando comiences a ver toda esta situación. Entonces, el gran dragón va a botar esa boca, mucha lluvia, porque los espíritus malignos van a usar elementos de la naturaleza para poder hacer esa devastación, destruir, digamos, esparcir al pueblo judío, porque la Biblia lo dice, van a ser esparcidos una vez más el pueblo israelita en muchas naciones y van a huir hacia el desierto, como lo dice capítulo 12 de Apocalipsis. ¡Wow! O sea que, hermano, cuando los israelitas salgan de su tierra otra vez, porque Dios lo va a permitir, porque van a entrar en cautiverio, entonces el gran dragón va a querer perseguir una vez más a todo el pueblo, amén, pero Dios va a permitir que haya terremotos, digamos, en estas inundaciones, y como el diablo no va a poder, escucha esto, no va a poder contra los israelitas, porque Dios va a estar con ellos, para los que Dios va a comenzar a pulir, en pocas palabras, para lo que Dios va a preparar el remanente que quede de Israel. Ojo con eso, hay un remanente fiel que va a quedar de Israel, de toda esa destrucción que se viene para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya se habló de paz y seguridad. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir, Dios no tolera esa situación que han hecho hace poco. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿qué va a pasar? Como el diablo no va a poder hacer la guerra, ¿qué va a hacer? Hace la guerra ¿con quién? Contra los descendientes de la mujer. ¿Y quiénes son los descendientes de la mujer? Los que guardan el mandamiento de Dios y su palabra. O sea, ¿quiénes? Los gentiles cristianos. O sea, nosotros, hermanos, claro, porque ahí cuando tú lees en capítulo 12 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta. O sea que, hermano, la tribulación se expande sobre todo el mundo y comienza desde Israel. Claro, comienza desde Israel. Y el diablo sabe, escucha esto, el diablo sabe que ya están pasando estas situaciones de los juicios de Dios poco a poco en el mundo, de las señales, de los terremotos. O sea, está a punto, escucha esto, pueblo de Dios, amigo, hermano, está a punto de iniciarse toda esta situación a nivel, digamos, global. Pero tú sabes lo que tienes que hacer, tienes que centrar y concentrarte mucho en las noticias de Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el reloj profético de Dios. O sea que cuando tú veas a Israel una vez más rodeada de ejércitos, toman el tercer templo, ahí comienza la gran tribulación, pueblo de Dios. Sí, y mira, escucha esto, y esto es tremendo. Ahora, hermano, pero entonces, ¿quién es el anticristo, hermano? ¿Y quién es el falso profeta? ¿Y quién es aquel que va a hacer toda esta destrucción o lo que van a intentar hacer? Escucha esto, pueblo de Dios, no te lo voy a decir porque nadie lo sabe quién realmente es el anticristo. Por ahí escuchan que hay una revelación de por medio, pero y no se sabe realmente quién es el personaje, ¿sí? Porque eso, si Dios lo ha revelado a algún siervo, a alguna sierva, Dios sabe a quién lo revela. Yo no lo sé, pero yo estoy como, digámoslo así, como que sospechando de alguien, ¿ya? Pero digámoslo así, escucha esto, digámoslo así, pero te voy a poner digamos, en bandeja, digamos, de plata, te voy a poner así para que tú analices y comiences a pensar. Por ejemplo, este 14 de mayo, escucha esto, tú sabes muy bien que va a haber una reunión a nivel mundial, amén. Mira, y 14 de mayo, ¿por qué? Qué curioso, y tú sabes que se celebra el 14 de mayo, ¿no? Tú sabes que el 14 de mayo se celebra, ¿qué? El nacimiento de Israel como nación reconocida por todas las naciones a través de la ONU. ¿Sí? Tú sabes muy bien eso que es el 14 de mayo. Y resulta que justamente, digámoslo así, el Papa, ¿sí? El Papa Francisco, el actual Papa Francisco, ¿sí? Justamente le dio, como quien decir, le dio el sentir, digámoslo así, de justamente hacer, amén, de hacer esta reunión el 14 de mayo. Va a haber una reunión justamente el 14 de mayo que va a hablar acerca de la educación, digamos, del humanismo del mundo, de mira la situación en el mundo, cómo se está complicando, que están pasando el clima. Entonces hay que unirnos todas las religiones, hay que unirnos las religiones. ¿Y sabes qué es lo que está planteando hacer? Esto ya lo sabemos porque esto está en la información, tú lo puedes investigar, está en los medios de comunicación. ¿Sabes lo que va a hacer el Papa? Tú sabes muy bien, va a ser construir
allá en los Emiratos Árabes 3 templos. ¡Wow! ¿Cómo así, hermano? Sí, 3 templos. El templo del catolicismo, escucha esto, el templo del Islam y el templo de los judíos, para unir en una sola religión y para que todos tengamos paz, amén, y no nos podamos, digamos, todos, porque todos, igualito, igualito, todos llegamos a un solo Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Y no te llama la atención por qué un papa quiera, digamos, construir un templo, sabiendo que los judíos que conocen la Torá, que es el Antiguo Testamento, van a construir un templo, un tercer templo. Entonces, acá tienes que ponerte a pensar, escucha esto, así es el comunismo, así es. Entonces, tú tienes que ponerte a pensar, recuerda que el diablo siempre quiere imitar a Dios, amén, ¿sí o no? El diablo quiere hacer lo mismo, ¿no? Entonces te lo dejo así como para que pienses, ¿ah? Para que tú analices cómo es esta situación y te des cuenta cómo esto quieren hacer, ¿para qué? Para engañar a mucha multitud. Y lo van a hacer allá en los Emiratos Árabes y otros temas que, como te digo, tienen que ver con educación, ¿sí? Con el humanismo. O sea, es como poner el corazón en las corrientes renacentistas humanistas antiguas del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es tremendo. Wow. Dice, así es. Wow. Entonces es tremendo porque eso es lo que va a hacer, digamos así, el Papa para el 14 de mayo. No, y curiosamente escoge esta fecha, pueblo de Dios, sabiendo que es la fecha de qué, es la fecha que le pertenece al nacimiento de Israel como nación. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo quiere, digamos, como que tapar las fechas importantes que le pertenece a su pueblo. ¿Para qué? Para manchar, porque el diablo siempre pone sus narices para manchar, digamos así, las fiestas solemnes, las fiestas que le pertenecen a Israel. Pero tú podrías decir, hermano, pero Israel ahorita está como que está mal porque han hecho movimientos homosexuales allá en Tel Aviv. Es verdad. Por eso es que Dios viene a limpiar a su pueblo. Viene, digamos, a recoger un remanente de Israel. Y el remanente que va a quedar de los gentiles, nosotros, en todas las naciones, ¿sí? En todas las naciones. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Por eso, escucha. Wow, tremendo. Por eso es que tú tienes que siempre estar informándote. Amén. Siempre tienes que estar informándote por todas las noticias que están pasando, por todas las situaciones que se está viviendo, pero todavía no llega el fin. O sea, no vayas a caer tampoco en el error que por ahí dice, viene el fin del mundo. Es que no viene el fin del mundo, porque el Señor Jesucristo decía bien claro, amén, no os turbéis, porque es necesario que se levante nación contra nación, reino contra reino, habrán sediciones. ¿Y qué son las sediciones, amigo, hermano? ¿Qué son las sediciones? Las sediciones son justamente el levantamiento del pueblo contra el gobierno. Pero ¿quiénes hacen y provocan esas sediciones? Obviamente los movimientos comunistas, los movimientos sociales, ¿sí? Por eso es que ahora los espíritus de error, espíritus de anticristo, van a hacer mover a muchos de esos, digamos, terroristas, nacionalistas, comunistas, van a ser movidos porque esa gente, escucha esto, mucha gente no cree, digámoslo así, en el cristianismo. Y van a ser movidos por esos espíritus para tomar el control de los gobiernos. Y esa gente es la que va a entrar al gobierno y manipular a otras clases de personas. Y esas personas van a caer en esos errores. ¿Por qué? Porque no tienen, digámoslo así, no tienen el temor de Dios, no conocen al Señor, y mucha gente van a ser manejadas y manipuladas. Ejemplo de esto, mírate a Chile cómo se levantó, y más, en estos meses, y vas a escuchar noticias, una vez más se va a comenzar a levantar, porque esto de Chile demoró y sigue demorando, y de hecho va a continuar esta situación. Hace poco también, no sé qué país, hace unas horas atrás también se está levantando, creo que la parte de allá de Siria, no recuerdo bien, voy a buscar esa información más tarde, a ver si Dios me permite lo pueda publicar. Se están levantando muchas gentes allá en el Asia, en la parte de Medio Oriente. Amén. ¿Por qué? Porque son sediciones que se van a comenzar digamos, a dar.
Y a eso súmale las situaciones, digamos, de los virus y las situaciones de las epidemias que comienzan a levantarse. Ahora, ¿por qué tú no estás escuchando esto, digámoslo así, con mucha más claridad en las noticias? ¿Sabes por qué? Porque no quieren alarmar a las poblaciones, a los países. No lo quieren hacer, ¿por qué? Porque si no se genera lo que se llama una psicosis colectiva. Sí, entonces la gente entra en pánico, la gente entra, digamos, se pone nerviosa, les da shock, se alteran, entonces la población entran en esta situación, entonces eso es lo que evitan, digamos, así poder estar transmitiendo esa clase de noticia. Sí, pero nosotros los cristianos tenemos que estar simplemente tranquilos, confiados en el Señor y que Él tiene el control de todas estas cosas. Amén. Te comparto estas palabras que Dios me permite. Amén. Si Dios me permite, pueda hablar el día de mañana. Bendiciones a todas las personas que se han, digamos, conectado. Recuerda, cuando veáis rodeada a Jerusalén de ejército, entonces prepárate, porque esa es una señal poderosa para saber cuándo va a ser el proceso del arrebatamiento, pueblo de Dios. Y si Dios me permite, podré explicar y conectar con los demás, digamos, con los demás versículos que están en la palabra para entender este proceso, que Dios nos guíe, que Dios nos ayude en el conocimiento de su verdad, para que nadie nos engañe. Amén. Ora, obviamente, ora para que Dios te confirme y también te abra el entendimiento y estés lleno de su palabra. Cuando tú estás lleno de la palabra del Señor Jesús de Nazaret, entonces sientes más confianza, sientes más seguridad, te sientes lleno, que a pesar de que tú veas desastres, a pesar de que tú veas situaciones o problemas, vas a tener esa paz. Amén. Vas a tener esa paz que el Señor Jesús te la va a dar. Nadie, absolutamente nadie te va a dar la paz sino el Señor Jesucristo. Ten en cuenta esto. Amén. Que Dios te bendiga. Y si Dios me permite, nos podamos, digamos, ver en el día de mañana o en las próximas horas. Amén. Dios me los bendiga. Bendiciones. Comparte este video en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.